Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ACACU DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU DRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana del lunes 30 de abril. Gracias por sintonizarnos. Estamos ya prácticamente a las puertas de conmemorar el Día del Trabajo, importante fecha, para poder hacer una reflexión sobre todos aquellos aspectos elementales que determinan la actividad laboral en el país, desde la lógica de los trabajadores, de los empleadores, en fin, de aquellas políticas que incentivan precisamente el tema laboral. Así es que desde ya bienvenidos, éxitos para esta semana, desde luego ponga la mejor de sus energías para que todas las metas puedan cumplirse y pueda desde luego llevar a cabo todos esos trazos que requiere un proceso de cumplimiento de metas y objetivos. Así es que desde ya pues muchas felicidades y recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que puedan ser más exitosa esa entereza. Gracias. Esta mañana de lunes me acompaña el ex ministro de Obras Públicas y ahora precandidato presidencial del FMLN, Gerson Martínez, con quien hablaremos sobre sus aspiraciones políticas y haremos una lectura también de la realidad del país. Gracias por acompañarnos, Gerson. Gracias a usted, Ernesto, y muchas gracias a la gran familia salvadoreña. Bueno, como parte de la democratización exigida a los partidos políticos, el FMLN desde luego se presta a realizar a finales del mes de mayo su proceso de elecciones internas, el cual a juicio de los dos precandidatos inscritos debe llevar un alto grado de transparencia para poder recuperar esa confianza en sus militancias. Y es que parte de las exigencias de la población a quien quede como candidato electo es conocer sus propuestas de soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales de la nación. Así es que hoy vamos a conocer con nuestro invitado cuál es la expectativa de dicho proceso interno al que se somete y sobre todo su visión para sacar adelante el país. Desde ya pues les invito a ustedes para que también nos acompañen, puedan utilizar las redes sociales, puedan a través de @diálogo21, así como también @NetoLópezRadio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda participar formulándonos sus comentarios y preguntas. Así es que desde ya nuevamente gracias, bienvenido. Actualizándonos un poco el tema y sobre todo en el tema, ayer se dieron dos eventos importantes en las que hubo participación de ustedes exponiendo a las bases la visión de país, Sonsonate y Aguachapán, si no mal lo recuerdo. Bueno, efectivamente, Ernesto, esta es el arranque de la marcha hacia la victoria 2019 y despegamos con dos debates, con dos encuentros, en la mañana en el departamento de Sonsonate, en la tarde en el departamento de Aguachapán. Hubo una asistencia de más de 800 personas en la ciudad de Sonsonate y casi un equivalente en Aguachapán. Lo importante aquí es que concurrió militancia y tal como yo había venido pidiendo reiteradamente que el proceso de elecciones internas fuera democrático, transparente y abierto, de tal suerte que, Ernesto, no solo concurría militancia orgánica, empadronada, sino que también concurría simpatizantes, activistas que estuvieron presentes. Esto de alguna manera enciende, aviva un poco ese espíritu de participación y sobre todo también activa esa energía que en el FMLN en algún momento a raíz de los resultados electorales muchos creían que se había apagado, pregunto. Bueno, siempre sucede, después de un revés se opera una depresión, una situación de este tipo. Sin embargo, el proceso democrático, participativo, ha energizado y está energizando a las bases de nuestra gran familia FMLN, a nuestra base social de simpatizantes,
inclusive a los movimientos sociales amigos. Yo personalmente, si sus cámaras lo tomaron, yo fui acompañado por representantes de movimientos, distintos movimientos sociales, movimientos comunitarios, fui acompañado por la juventud y fui acompañado también por una delegación de nuestros lisiados, y esto siempre es así. La democracia energiza. ¿Es un símil de debate el que se dio? Bueno, es muy interesante. Porque estuvieron juntos en el evento, sí, se presentaban juntos en el evento, tenían participación cada uno en el evento. ¿O esto es previo a lo que desde ya lo hemos coordinado, lo hemos planteado al partido de tenerlos a ustedes en un debate abierto para conocer directamente la visión del país? Bueno, lo que vi allí era, nosotros entrábamos juntos y había muchachos, muchachas con camisetas de uno y de otro, entreverados, con una gran fraternidad, con mucha alegría. Luego se presentan las hojas de vida de ambos candidatos, la militancia la escucha y inmediatamente cada uno hace su planteamiento, lo cual es importante, 30 minutos, cada uno hace su planteamiento, pero luego viene el tema del debate, y el debate es con la militancia, y la gente pregunta a cada uno sobre los distintos temas relacionados, por supuesto, con la proyección de país, y creo que eso es importante porque aquí necesitamos instituciones programáticas, que la gente piense en proyectos, que la gente piense en las soluciones que se necesita y que las personas que van apareciendo, si tienen o no tienen las credenciales para resolver problemas o si tienen la visión para encaminarse a esas soluciones que el país necesita. A ver, pero ¿te gustaría, más allá de ese debate con la militancia, debatirlo con tu, digamos, adversario, tu competidor, que es Hugo Martínez, los temas de país? Bueno, mire, nosotros somos compañeros y hermanos. Por supuesto. Bueno, allí, porque inmediatamente después que le preguntan a ambos, vienen las respuestas de ambos frente a la gente. O sea que es muy interactivo. Sí, sí. Es un debate muy interesante. Sí, pero no es un debate entre ustedes dos. Bueno, sí, cómo no. Porque cada uno hace, y después hay 15 minutos más para que cada uno se pronuncie. Hasta los temas de política exterior salieron. Perdón, ¿estaría dispuesto Gerson Martínez debatir con Hugo Martínez en un evento de esta naturaleza aquí en este programa, de lo cual desde ya lo estoy provocando? Bueno, precisamente cuando yo me pronuncié insistentemente sobre la necesidad de una elección democrática, abierta y participativa, es justamente por eso, porque, y también he dicho, y algunos me han preguntado, ¿qué significa su concepto que siempre ha pregonado de que un partido como el FMLN no es patrimonio solo de los que estamos adentro? Somos patrimonio del país, somos patrimonio de nuestro pueblo, somos patrimonio de los movimientos sociales y por consiguiente, bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, sí, un debate, una exposición de las ideas frente a los movimientos sociales que nos debemos y de cara al público, de cara al país. Creo que eso es importante. Eso es construcción democrática, es construcción de cultura democrática. A ver, vamos a afinar un poco ese y no quisiera entretenerme mucho en ese punto, pero creo que es importante afinarlo, sobre todo porque un debate como los que han estado de alguna manera simulándose, y digo simulándose, en el caso de Arena, que han sido más, digamos, eventos de exposición o foros políticos, creo que es importante ir adelante para poder de alguna manera afinar lo que significa un debate. ¿Por qué es importante un debate? Primero porque mides la fuerza argumentativa que tiene un candidato para hablar sobre un tema que concierne al país. En ese sentido, la población estará muy atenta a saber qué es lo que Gerson ofrece para resolver un problema que apremia a los salvadoreños, como por ejemplo la inseguridad. Voy a citar un ejemplo. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta. ¿Qué piensas de lo que Arena hizo en su momento bajo esa, digamos, bajo esa corriente, aunque no fueron debates, fueron, entiendo, foros políticos? Sí, mire,
el país está evolucionando, cada uno tiene su forma de asumir la democracia. Yo no estoy de acuerdo. Democracia no es cosas arregladas. Eso me parece que es la misma vieja política, que convirtieron la política en el arte de la simulación. Eso es lo que le ha restado credibilidad. La política es el arte también de la veracidad, de la realidad, de contrastar tu pensamiento, tu palabra con tu conducta, con tus hechos, con tus obras. Eso es importante y creo que es clave que, así como en el FMLN, la gente después de escucharte te podía cuestionar, te podía preguntar, repreguntar a uno o a dos, a todo, y después contraponer frente a la militancia, frente a la base, frente a simpatizantes. Eso me parece importante y pues no vi eso en el otro lado, pero lo importante es que el FMLN lo está haciendo con la gente. Ahora, esto pasa también por comprender la disponibilidad que puede existir de participar en esto. ¿Está Gerson Martínez dispuesto a debatir? Insisto. Absolutamente. Mira, uno no puede tener dos caras. Cuando tú propones una elección democrática, transparente y abierta, eso significa hay que transparentar también la vida de los partidos frente a la gente, porque nosotros nos debemos a la gente. Cuando propuse debate, elecciones abiertas, tenía implicaciones de cara a nuestro pueblo, de cara a los movimientos sociales a los que nos debemos, a las comunidades, pero también tenía implicaciones internas. Internamente, yo propuse que se abrieran los padrones internos para que pudieran entrar de manera prioritaria, por ejemplo, nuestros licenciados de guerra y sus familias, nuestros excombatientes, hermanos excombatientes y sus familias, porque hay mucha gente del FMLN, por ejemplo, en los movimientos sociales, que es del FMLN de toda la vida, pero no ha estado en los padrones. Entonces, justamente se hizo una apertura para enriquecer esto. Para enriquecer. Y yo espero que eso más adelante también pueda irse haciendo. Tú pusiste una condición a la hora de tomar la decisión de correr o inscribirte ya oficialmente. Y una de ellas era de que hubiese más participación. ¿Te hubiese gustado más allá de lo que el canciller ahora también? Justamente estábamos recordando de que cuando yo renuncio al gobierno, nunca hice yo una declaración respecto a asuntos presidenciales, porque nunca mezclé el servicio público ni los patrimonios públicos con los asuntos partidarios o de pretensiones personales. Jamás. Y lo que me dediqué es a lo que siempre he hecho, conversar con las comunidades, con la base social y con la base interna de mi partido. Y precisamente con ellos nosotros propusimos que se abrieran, que se abrieran las elecciones internas. Y bueno, se ha logrado. Justamente gracias a eso, es que tenemos hoy esos debates donde la militancia se puede pronunciar. Gracias a eso es que ahora tenemos otro candidato inscrito y espero que el compañero de fórmula o compañera de fórmula que me acompañe sea igual o más abierto. ¿En qué sentido? Que desde mi punto de vista el candidato que acompañe como fórmula debe ser decidido con la gente, con la base del partido, pero también con la conjunción de alianzas de las fuerzas democráticas, patrióticas, progresistas del país. ¿Deberá ser de adentro o fuera del partido? Tú eres un hombre de partido. De hecho, tu interés temprano por entrar en este proceso y las declaraciones tempranas en apoyo de algunos dirigentes en el FMLN te llevó a correr con el mote de ser el candidato de la cúpula. Sí, precisamente creo que conversábamos extracámaras que creo que es un hecho inédito. Creo que soy el primer salvadoreño en la historia que le ofrecen una candidatura y dice, yo no voy a ser candidato único. Y el cumplimiento de tu palabra es clave. Antes, las personas de hace mucho antes te prestaban una res, te prestaban un dinero o un terreno a la palabra, porque la palabra se honra, la palabra es algo muy importante. Dije que no iba a ser candidato único y lo cumplí.
en un país donde hay gente que por una candidatura vende a sus hermanos, pero además me puse a conversar, a dialogar con los organismos de dirección del partido a distinto nivel y con las bases del partido de lo que debía ser, de que son estas elecciones democráticas, transparentes y limpias. Y hasta que hubo, digamos, un competidor donde yo pedí garantías de igualdad, garantías de igualdad. Y bueno, y que no hubiera adhesiones, ¿verdad?, de dirigencia. Yo siempre lo dije, ni de dirigencias partidarias, ni de cúpulas de gobierno, ni de cúpulas del capital que estén trasegando dineros hacia adentro, porque eso complica. Aquí deben estar en el centro los intereses de la gente, porque no solo hay que cambiar la forma de hacer política, claro. El tema no es de envoltorio. Mire, yo he escuchado a casi todos los políticos que vienen a la televisión y te dicen que van a cambiar la forma de hacer política. Es que además de cambiar la forma, hay que cambiar los malos contenidos de hacer política, la mala sustancia de hacer política. Hay que transformar la forma y el contenido, porque el sentido de esto es servir a la gente. A ver, pero eso se logra con un debate de ideas entre los competidores, en este caso de las internas, y luego con el debate abierto con los candidatos competidores de otros partidos. Absolutamente, y eso es lo que se logra. Y eso es lo que se ha comenzado a hacer en los 14 departamentos, y algo más. Debo decirte. A ver, no quieres comprometerte a debatir con Hugo en este no, si ya te lo planteé muy claramente. Yo estaría encantadísimo, que, repito, que podamos debatir frente a los movimientos sociales, frente a las fuerzas comunitarias, a nuestros aliados. Nosotros tenemos una gran cantidad de aliados del sector agropecuario a los que nos debemos. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Y debo decirle algo más. A veces, y ya no me refiero a la situación interna, me refiero a la situación del país. A nivel mediático o en estas situaciones, o con asuntos de poderes fácticos, a veces tú puedes estar en desventaja. Y entonces tú tienes que debatir, porque el debate es un signo de democracia. Y tú debates con tu palabra, pero a veces, permítame, pero a veces la palabra no es suficiente para ganar un debate. Cuando no puedas ganar un debate, Ernesto, con tu palabra, con tu retórica, debate con tu conducta. Debate con tu conducta, con tus hechos, con tus obras, que tu conducta es el lenguaje sencillo, que entiende la gente sencilla. Y en este caso, yo soy desde siempre un ciudadano que ha estado con la gente, un servidor público nato y un luchador social. A ver, la salida de Hugo Martínez, o el interés, el anuncio de Hugo Martínez en algún momento presionó para poder llevar tu candidatura a la inscripción, es decir, o inscribir tu candidatura, Bueno, debo decirle que yo acudí muy temprano a hablar con varios líderes del FMLN, hablé en 2 ocasiones con Óscar Ortiz, hablé con Roberto Lorenzana, y no solo eso, yo inclusive le dije a los compañeros del partido que si otros líderes que están en el gobierno actual quisieran competir, pues era importante que se hiciera, o cualquier otro líder. Sí. Yo saludo. Era como una condición. Yo si saludo, hay más, entro, ¿ok? Eso claro, porque mira, es importante cumplir la palabra. Debo decirte algo. Usted puede opinar de Gerson Martínez como usted considere, pero Ernesto, no hay 2 Gerson Martínez. No hay uno que en público te diga una cosa y en privado haga otra. No hay un Gerson Martínez que a mi partido le digo una cosa y después hago otra cosa. Tus credenciales están claros, no lo digo yo, mucha gente te lo reconoce, desde la función pública y sobre todo también de lo que sostienes. Y una vez que había ya competencia, entonces con los movimientos sociales que me acompañaron, mi familia y yo, tal como lo dijimos, están claros en tomamos una decisión y hasta entonces anuncié la decisión. ¿Condicionaste a la cúpula que no te apoyara, al menos en el sentido de abierto, como institucionalmente hablando? Porque más allá, como lo decía en mi pregunta anterior, ese apoyo de algunos dirigentes del FMLN, más allá, te llevó a correr el mote de ser el candidato de la cúpula. Fíjate que respecto a eso,
La dirección está compuesta por 14 o 15 dirigentes, ¿sí? compañeros. Creo que hay 4 o 5 compañeros que hicieron expresiones de adhesión. De apoyo, sí. Sí, sí. La verdad es que la decisión de la candidatura presidencial es una decisión que estrictamente compete a la base del partido. El poder de decisión es de las bases de mi partido. Y precisamente conversamos eso. La dirección en los partidos siempre... Y no tanto de las bases del partido. Depende de la gente registrada en el padrón. Sí, de los empadronados del partido. Tiene razón. Justamente por eso pedí de que se padrón que se padrón. Muchos cuestionan que se vino dominado precisamente por cierta corriente, cierta tendencia, producto de las depuraciones que en el pasado se han hecho de aquellos que en algún momento corren con mentalidades de renovación, de modernización dentro del partido. Justamente por eso yo vine y pedí, quiero decirle, fuimos a un Consejo Nacional donde pedí muy temprano que se abrieran esos padrones. Y luego hubo otro Consejo Nacional donde el Consejo Nacional adoptó esa decisión que es congruente con los estatutos del FMLN, lo cual es bueno. Una vez que se generan esas condiciones democráticas que le imprimen credibilidad, limpieza al proceso. Fueron 3 días, ¿verdad? Sí, lo he hecho. No, fueron como 4 o 5 días. 4 o 5 días. ¿Cuánto logró crecer el padrón de 22,000? No lo sé, porque quiero decirles. Pero eso es importante. Los afiliados originales del FMLN, ¿sí?, fundacionales, somos como 130,000. Pero la base del partido, porque el FMLN es un gran movimiento, movimiento social impresionante, pero muchos de ellos no están en el padrón. Y precisamente por eso yo solicité que se abriera. Pero debo decirte en honor a la verdad, sobre el tema de las adhesiones, yo estuve conversando con la militancia y con niveles dirigenciales a distinta escala, incluyendo con la Comisión Política, y precisamente esas conversaciones, efectivamente se llegó a la conclusión de que es la Comisión Especial Electoral la autoridad que debe llevar eso. Es la Comisión Electoral del FMLN, sí, ¿no? y el acuerdo es que de los dirigentes nacionales, nadie, inclusive de los 14 dirigentes departamentales, coordinadores, nadie va a andar haciendo pronunciamientos públicos de adhesiones respecto a eso. Creo que eso es importante para que haya una decisión soberana de las bases. Eso es democracia, eso es bueno para el partido y es bueno para el país. Inyecte la transparencia que todo proceso interno necesita. Sí. En Arena, en algún momento se cuestionaba que habían ciertas adhesiones, ciertas presiones de algunos dirigentes hacia determinadas candidaturas, pero a la larga era la comisión electoral la que en algún momento tenía esa función de poder desarrollar. Sí, quizá, es el caso de ustedes. Quizá, ¿no? Una de las diferencias es que en el caso del FMLN, lo que se ha construido son garantías que no haya injerencias de estamentos dirigenciales, de partido, ni de gobierno, pero tampoco del capital. Y no es eso, sino que no se debe contaminar. Yo en Arena vi una cosa distinta, una campaña multimillonaria, absolutamente ilegal, que abusaba de los derechos del ciudadano, de la conciencia del ciudadano, rompía la Constitución, rompía la ley. ¿No es el caso del FMLN ahora con estos eventos? Bueno, campaña obviamente no hay. No, son internas. Son internas, sí. Bueno, la ley establece, le dice a los partidos, miren, primero es una campaña interna con sus simpatizantes, después viene ya la campaña constitucional de país. Entonces, una fuerza que hace fraude desde el principio, ¿qué se puede esperar después? Que esa, llamémosle, encomienda que hace la ley electoral a los partidos políticos, debe de hacerse los ajustes pertinentes. Porque ¿de qué forma Gerson Martínez va a llevar su discurso hasta el lugar más recóndito, donde a lo mejor esté un FMLNista que esté registrado, pero que necesite escuchar tu planteamiento, como lo necesita también, en este caso, escucharlo del otro candidato? Yo creo que tienes razón, Ernesto. Creo que hay que revisar eso, pero también hay otro elemento.
la ley no tiene los colmillos que se necesitan. Pero ese es otro escenario. Sí, para poder de alguna manera, pero sí, porque no hay regulación. No tiene los colmillos. Le deja a los partidos políticos, eso es como la ley le deja a los partidos políticos que hagan primarias, pero no les dice cómo, pero ¿cierto, no? Eso es como la antigua ley de probidad, la del 59. Sí. Que alguien podía hacer un desfalco de 40 millones y la multa era de 500 pesos. Hombre, eso es un estímulo a la ilegalidad. Igual, pueden haber campañas fraudulentas como la que hubo, pero si la multa es de $3.000 y, sí, ya se gastaron 2 millones, es estimular la ilegalidad y el delito electoral. Pero a mí en lo particular, siendo un poco conocedor de la materia comunicacional, sí me parece que los ajustes... Hay que regular eso. Los ajustes deben de ir en función de regular el contenido del discurso para quién va dirigido. Yo creo que la mayoría de discursos que vimos, y que bueno, este diálogo que tenemos muy abierto esta mañana, sí, que tuvimos en el caso de Arena, fueron con alcances más territoriales del país que de su militancia, y ahí debe estar la regulación. Sí, yo creo, sin coartar el derecho de la libre expresión. Yo creo que tiene razón. Yo creo que de alguna manera nuestro pueblo tiene derecho a saber también qué se debate. ¿Qué está haciendo? Exactamente. ¿Qué se debate? ¿Qué están debatiendo los dos candidatos de ese partido? Sí, ciertamente. ¿Sí? Así es. Pero ahí tienen que entrar en eso. Vamos a esperar a ver qué se hace. A ver, en síntesis, para ir un poco cerrando las brechas de todo este análisis de tu candidatura, de esta visión de país que tú tienes, con este proceso, con Hugo Martínez y Gerson Martínez, que por cierto no son familiares, ¿verdad? No, por el apellido Martínez no son... Somos de la gran familia FMLN. No son del FMLN, sí, obviamente, pero no son consanguinidad, no hay consanguinidad, ¿verdad? No. En este caso de Martínez. A ver, hago esta aclaración, pero ya todo el mundo lo sabe. El punto siguiente, ¿el FMLN se está fortaleciendo, se está con este proceso? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Absolutamente. Y vamos a entrar de lleno. Y su democracia interna, y su cultura democrática, y también ese espíritu de lucha. Okay. Porque ayer se inició el camino hacia la victoria 2019. Ok, interesante. Porque tú en una intervención ocupaste el término de revés. Sí. Sí. ¿Qué significa la palabra revés? Veamos cómo se levanta. Por eso pregunté. Y con eso me despido. Ahorita en este bloque, se está fortaleciendo el FMLN, se está recobrando esa energía electoral. Absolutamente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Absolutamente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7:01. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por estar participando. @Neto López Radio, @Diálogo 21. Son las dos cuentas en Twitter. Por cierto, quiero invitarlos a que me acompañen a mi programa de radio este día. Vamos a hablar en una primera parte con Astrid Ábalos sobre el tema de inversiones en energía en el país. Creo que es importante analizar qué es lo que viene por delante. Vamos a hablar precisamente sobre el tema de inversión en el tema de energía en el país. Así es que desde ya les invito en una primera parte y después vamos a hablar un poco el tema de Nicaragua. Nos va a acompañar nuestro buen amigo Álvaro Sevilla. Él es un empresario nicaragüense. Nos va a hacer una lectura desde la perspectiva de él sobre la situación coyuntural de Nicaragua. Así es que no se pierda en directo con Ernesto López Radio, hoy 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. ACACU de RL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU de RL, dando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Con nosotros acá en el estudio un análisis bastante amplio y concerniente a los diferentes puntos
que tiene ahora Gerson Martínez como precandidato presidencial en FMLN. Y estamos desde luego repasando aspectos elementales para poder comprender mejor en qué consiste la candidatura de Gerson Martínez, como lo hemos hecho en el caso con el resto de candidatos y especialmente con el FMLN y Hugo Martínez, que estuvo con nosotros la semana pasada. A ver, dejaba la pregunta si este movimiento de participación de Gerson Martínez, del canciller, también viene a avivar ese espíritu, esa energía que el FMLN en algún momento no dejó de golpearse a raíz del resultado electoral pasado. Tú ocupaste el término revés. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nosotros representamos un camino, nosotros abrimos un camino de victorias, de derrotas, pero siempre llevando el signo de la victoria adelante. Y le hemos dado... ¿Consciente que el día de las elecciones fue un punto de partida importante para reflexionar qué mal se han hecho las cosas y cómo se pueden corregir? Entiendo que eso es. Bueno, quiero decirle que por lo menos Gerson Martínez, como un servidor público y un luchador social, expuso en el partido y públicamente, tú lo encuentras, mis posiciones, y planteé lo siguiente: que el pueblo había dado un mensaje a todos los partidos, a todos los políticos, a todo el sistema político, y también había dado un mensaje a mi partido, el FMLN, y al gobierno. Y sobre eso inclusive yo hice propuestas como las que tú has escuchado a nivel del FMLN. También hice propuestas a nivel de nuestro gobierno. Anuncié al país que le había solicitado una audiencia al presidente de la República. Fui a conversar con el presidente Sánchez Serén. Compartí con él una carta. Él fue muy abierto y me dijo que estaba preparando el plan 10 que acaba de lanzar. Pero yo le hice una serie de propuestas, inclusive en relación con el mejoramiento de los servicios públicos a distinto nivel. Y porque ese era el mensaje de la gente en relación, por ejemplo, con los subsidios. Es decir... ¿Era muy injusto, a tu juicio, señalar la dirigencia del partido, la renuncia de ellos y pedirla? Bueno, en algunos momentos, algunos lo expresaron. Bueno, mire, es que aquí hay muchos factores, ¿verdad? Obviamente, cuando tú vas a una batalla y sufres una derrota, obviamente hay que revisar también lo de la dirección. Ahora debo decirte... en algunas latitudes democráticas renuncian los que están al frente de ese batallón. Sí, en otros hacen una recomposición, hacen cambios, hacen giros. Yo pedí un giro en la política, un giro en el modelo del partido. Y se hizo, ¿no? No. En la política ¿Y en el caso del partido? En la política del FMLN, un giro en la política. ¿Política y no de dirigencia? No, permítame, un giro en el ejercicio de la política, en el hacer político. Segundo, que hay que hacer cambios en el modelo de partido. O sea, yo creo que la esencia, el tipo de partido no hay que cambiarlo, pero hay aspectos de modelo, algunas cosas que hay que resolver. Y también el papel de los organismos de dirección a distinto nivel. Y bueno, de eso hemos conversado. Y la dirección, quiero decirle que ha conducido al partido y al pueblo a 3 grandes eventos. 2 de esos fueron victoriosos. Y el segundo ha sido un revés. Entonces tienen que haber lecciones aprendidas. Hay un mensaje. Y creo que la manera, en las elecciones anteriores, por ejemplo, lo que se hizo fue construir un consenso. Se logró construir un consenso alrededor de la candidatura de Mauricio Funes y el vicepresidente Salvador Sánchez Serén. Toda la militancia fue y votó por ellos, ¿verdad? Luego se hizo un consenso con Salvador y Óscar. Construimos consenso democrático y se fue a unas elecciones democráticas a votar por ellos. Pero cada tiempo es distinto. En este caso, yo consideraba que era necesario hacer unas elecciones mucho más abiertas, competidas en condiciones de igualdad, que dinamizara, que energizara al partido, que permitiera un diálogo, una relación dirección-base, porque
he venido sosteniendo, Ernesto, que para un partido de izquierda, un partido progresista, democrático, popular como el FMLN, cuando hablamos de unidad, tenemos que hablar de dos unidades. Primero, la unidad del partido con su pueblo. Esa es la unidad fundante, la unidad del partido con el pueblo. Y la unidad interna del partido, la unidad de su dirección con las bases. Esa, por ejemplo, si la unidad del partido con el pueblo, de un partido de izquierda, se debilita su condición de izquierda, se debilita su condición progresista. Por eso el FMLN tiene que robustecer su enraizamiento con los movimientos sociales, con los movimientos populares, con los movimientos comunitarios, con las fuerzas patrióticas del país, con los microempresarios, con el sector agropecuario. Esa unidad es una condición fundamental para la futura victoria de nuestro pueblo. ¿Cómo piensa el FMLN replantearse ahora con este nuevo escenario en el que ya Arena define su candidato presidencial, el empresario Carlos Calleja? Y, por supuesto, también, ¿cuál es llamémosle, la opinión que tú tienes con ese mensaje que la población electoralmente envió en los pasados comicios? Y sobre todo el surgimiento del movimiento Nuevas Ideas de Nayib Bukele. ¿Qué piensas tú de ese escenario en el que ahora el FMLN, partamos de que tú ganes en este caso las primarias en el FMLN? Bueno, ningún escenario es igual a otro. Y el escenario político en El Salvador siempre va sufriendo cambios. En este caso, el FMLN bajó votación, Arena también bajo votación, y hay un rechazo a la política tradicional. Entonces tiene que haber una corrección en el ejercicio de la política. La política tiene que ser más transparente. Creo que el país se está pronunciando por políticos leales al pueblo, leales a la ciudadanía, que le hablen con claridad a la ciudadanía, que no tengan dobleces, que no tengan doble cara. Una política mucho más transparente, mucho más de la gente, donde los ciudadanos ejerzan su derecho no solo a decidir al final, sino a trabajar en todo, a incidir en todo el proceso de las decisiones. Las sociedades cada vez son más críticas y cada vez más exigentes. Así es, y creo que eso es bueno. ¿Estuviste de acuerdo tú con la expulsión de Nayib Bukele del FMLN? No, yo planteé lo siguiente. Quiero decirle que lo planteé de la siguiente manera. Se habían hecho muchos esfuerzos por mantener digamos, la alianza que había, y parecía que ya era bien difícil, y había heridas públicas. Entonces, cuando se planteó esa posibilidad, que eso lo dirimía un tribunal, no un organismo de dirección, yo aún así consideré y lo planteé que cuando, voy a usar una metáfora, cuando un matrimonio, ¿verdad?, tiene dificultades, usted tiene que hacer un esfuerzo por resolverlo. Yo me pronuncié por eso, un esfuerzo por resolverlo. Claro. Yo, por ejemplo, nunca he tenido una expresión negativa, por ejemplo, en relación al señor Bukele, nunca, jamás. No es mi esencia de hacer política. Pero hay que tratar de rescatar los matrimonios, pero cuando usted ya no puede rescatar el matrimonio y va a haber una separación, tiene que ser civilizada, tiene que ser una separación. Y no fue el caso de ese matrimonio Bukele-FMLN. Tiene que ser conversada, administrar la diferencia. No se pudo, entonces se dio. Yo creo que hay situaciones, lo voy a decir desde el principio de todo lo que pasó, porque es una cantidad de cosas. Hay situaciones en la vida que no deben de pasar. Así es en los matrimonios. A ver, este fin de semana, por cierto, el movimiento Nuevas Ideas abrió varios centros de filiación y era precisamente un hecho bastante trascendental. Lo voy a decir porque en algún momento se ha cuestionado de que la prensa no ha dado la apertura necesaria. Quiero hacer la aclaración, en el caso del Grupo Megavisión, no tiene ningún interés por querer opacar, mucho menos de ningún partido, las actividades que estos realizan. Se ha dado cobertura completa. El día de ayer, por cierto, veíamos mucha información alrededor de todo esto.
Gerson, ¿cómo ves tú ese desplazamiento de personas buscando fortalecer y darle el aval para que Nuevas Ideas se convierta en un partido? ¿Cómo ves tú esto? Mire, yo creo que siempre que nace un partido como Iniciativa Ciudadana, me parece que siempre es bienvenido. Siempre, cuando nace de Iniciativa Ciudadana. Así que bienvenido. A ver, ¿sorprende o no te sorprende la cantidad de personas haciendo cola para inscribirse? Yo estuve con la gente, sí, con mi gente ayer, yo, ayer en el debate, pero es importante. Siendo en mi calidad de periodista, para poder cerciorarme, constatar los hechos, me desplacé a 2 centros de votación y tengo fotografías, eran colas de personas. Mire, creo que es importante. El día de ayer ya por último momento. Creo que es importante que la gente se exprese. Creo que los partidos están llamados a movilizar a la gente, a que la gente se pronuncie. Y creo que eso es importante, Ernesto. Bueno, ok, vamos a ver. Voy a hacer una pausa, vamos a la pausa y ya hablemos ahora sobre tu visión de país. Era necesario porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar, ahora ya con una investidura oficial adscrita a tu palabra de ser candidato oficial, y por eso era necesario repasar estos elementos. Por supuesto, Ernesto. Gracias. Vamos ahora a hablar de la visión que tú tienes de país y la solución que planteas desde tu lógica de los problemas que más preocupan a los salvadoreños, ¿verdad? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a quienes están, desde luego, enviando sus comentarios, sus preguntas para enriquecer nuestro análisis sobre la precandidatura de Gerson Martínez dentro de este proceso de elección interna que vive el FMLN, examinando también ese escenario competidor que tiene y todos aquellos elementos que conforman este tema que nos va a llevar a elegir desde luego a los salvadoreños el próximo presidente en febrero del próximo año. A ver, solo por establecer un poco y cerrar ese escenario, el FMLN puede salir fortalecido de este proceso de elección interna, pero también tendrá como siguiente, digamos, escenario enfrentarse a Arena, que ya tiene su candidatura, y seguramente a una tercera fuerza política o a un tercer elemento, que es el caso de Nayib Bukele. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo ves tú al FMLN? ¿Cómo se plantea en ese escenario? Bueno, el FMLN es un partido con experiencia, con una militancia masiva, con mucha musculatura territorial, y con su moral recuperada y su movilización, y fortaleciendo su unidad, sus vínculos con los movimientos sociales, agropecuarios, comunidades, con la ciudadanía. El FMLN va a lograr esa tercera gran victoria. Por supuesto que desde mi punto de vista el FMLN tiene que tejer un tejido de alianzas muchísimo más amplio. Tiene que generarse una gran confluencia social, política, con todos los sectores, democráticos, patrióticos, progresistas. Y con aquellos que se han retirado del FMLN, ¿lo ves tú ahí en ese...? Yo creo que aquí es un elemento de parámetros políticos, porque si tú estás en un partido, tú vas a hacer alianza con todos aquellos sectores, con todos, absolutamente con todos aquellos que tengan afinidades o coincidencias programáticas, porque al final es el programa que tú le ofreces a la población, es el programa con el que tú te comprometes frente a la población.
porque en realidad eso también tiene que ser transparente, porque depende lo que se negocia, qué enjuagues hacen los partidos. Entonces, si tú a la población le dices, este es mi programa, por ejemplo nosotros, nuestro programa es un programa de una economía social para la gente, para que se democratice el árbol de oportunidades, para que no regrese la economía de privilegios, que no se impongan las políticas salvajes del neoliberalismo que se quiebran a los medianos empresarios, a los pequeños, al micro, al sector agropecuario, a la gente, baja los salarios de la población. Bueno, nosotros estamos contra eso y eso es lo que nosotros queremos seguir transformando. Y además imprimirle transparencia y lealtad a la política. Lo que necesitamos es un Estado leal a los ciudadanos, obediente a los ciudadanos y políticos transparentes. Entonces, con esa transparencia, todos aquellos sectores políticos, sociales, incluso económicos, que coincidan con ese programa, pues con eso nos podemos aliar. Te pongo un ejemplo, incluso de cómo hacerlo. En el Ministerio de Obras Públicas, pues nosotros multiplicamos obra. Y siempre concebí ese gran emprendimiento como un gran emprendimiento político, público, privado y ciudadano, público, privado y comunitario, porque eso somos el país. Inclusive nosotros incorporamos a la academia, incorporamos a la intelectualidad, a la parte técnica en esto. Así que dentro de esa visión de inclusión es que tenemos que marchar a la siguiente victoria de la ciudadanía, a la siguiente victoria popular. A ver, Gerson, ¿tú representas una corriente dentro de este proceso interno? Bueno, yo tengo pensamiento propio. Porque hay quienes piensan que aquí se está enfrentando entre ustedes dos a la corriente conservadora del FMLN y la corriente renovadora, modernizadora con Hugo Martínez. Bueno, quiero decirle que... ¿Es correcto pensar en eso? En el FMLN, aquel montón de fracturas que habían de grupos, que por cierto yo nunca estuve de acuerdo con grupos, yo le llamaba la onda grupera porque yo siempre creo y he trabajado por la unidad del FMLN y por la unidad del país. Por supuesto, cada uno tiene su pensamiento y tiene su estilo, y hay que remitirse a las credenciales, y mis credenciales en el partido y en mi vida pública son por definición también públicas. Yo he representado siempre un pensamiento crítico. Yo produzco pensamiento crítico que construye, que une partido y que une país. Eso represento yo. Un pensamiento desprejuiciado, abierto, pero basado en principios. Eso sí, basado en principios muy claros y en objetivos de país. ¿Una corriente conservadora, histórica del partido? ¿Qué pasa? ¿Eso representas? ¿Conservadora, histórica del partido en el sentido de todo su estamento social de lucha que ha tenido? ¿Tú crees? No, lo que no, yo pregunto. No, pero mira, tú remítete mi discurso, es mi conducta. Mi discurso son mis hechos, mis obras, cómo yo he actuado. Ok, ¿qué es la empresa privada para ti? ¿Qué representa la empresa privada para...? Bueno, las empresas privadas, porque hay distintos niveles, es en general la empresa privada, el sector agropecuario, las micros, pequeñas, medianas empresas y la gran empresa, es un polo en general generador de empleo, generador de riqueza. Pero ahí es donde yo pongo el acento. Y siempre lo he planteado aquí. En nuestro proyecto tiene que ser una apuesta para elevar la riqueza país. Eso significa la riqueza de las empresas, pero también de las medianas. La riqueza de las pequeñas, la riqueza de las microempresas, pero también la riqueza de la familia salvadoreña, de la clase trabajadora. Y un saludo porque ya viene el 1 de mayo para la clase trabajadora. Que crezca la riqueza del sector agropecuario, que fue diezmado durante los gobiernos de Arena. Eso representa mi visión, para decirlo en buen cristiano. Yo lucho para que El Salvador sea la casa de todos. Aquí cabemos todos, los grandes empresarios, pero también el mediano, también el pequeño tiene que caber, el sector agropecuario, el micro, aquel joven que quiere hacer un emprendimiento. Ese tiene que ser El Salvador la casa de todos. Por consiguiente,
el intento de retornar a la economía de privilegios, a la economía de roscas y de argollas, creo que ese sería un tremendo daño contra el país. Y su servidor está en contra de eso. Mi signo es la inclusión. Es la inclusión. Yo sueño y lucho y seguiré luchando por un país fuerte, respetado, próspero, pero de una riqueza socialmente compartida, de una prosperidad con empleo, de un país sin pobreza, un país seguro. Por eso lucho, pero que sea un país de todos. Mira, las oportunidades en una sociedad son como un árbol, pero ya no queremos que las oportunidades se concentren en el cogollo del árbol. Necesitamos que se democratice la estructura de oportunidades, un país con oportunidades para todos. Eso representa el proyecto que yo voy a encabezar de cara al 2019. Ese representa un proyecto popular. Gerson, de ganar las primarias, ¿te decantas por tener de compañero de fórmula a alguien del partido o fuera del partido? Bueno, la candidatura vicepresidencial, creo yo, debe ponerse, lo voy a decir a lo Frank Sinatra, o sea, a mi manera, lo voy a decir, debe ponerse en manos del pueblo y de Dios, para parafrasearlo a usted. ¿En qué sentido? Que debe ser una decisión de mi partido, de las bases de mi partido, pero también con el país, con nuestros aliados, los movimientos sociales. Es importante que ellos se pronuncien, nuestras comunidades, nuestros aliados de los distintos sectores de la sociedad y los aliados políticos, y entonces debe ser una construcción social, por decirlo así. Tiene que ser expresión de esa voluntad de país. A ver, al final tenemos que irnos a ver qué dice la ley al respecto. Debe de entrar a primarias también la candidatura vicepresidencial, ¿verdad? O puede ser electa, digamos, de forma directa por el partido. No sé, hay que examinar el tema. Bueno, la militancia siempre tiene que pronunciarse. ¿Pero te gustaría tener a alguien de adentro o quisieras hacer clic, si tú ganaras las primarias, de que alguien que represente al país más allá de una identidad de partido? Porque el partido solo no puede ganar una candidatura. Debe representar al pueblo, a los movimientos sociales, y por supuesto no solo debe ser expresión de la Gran Alianza, sino también del FMLN, pues cuando planteamos alianza... ¿Te gusta Jamie, la directora de Juventud, como compañera de fórmula? Jamie Muñoz es una gran lideresa juvenil, y a mí me gustaría que fuese una mujer, y ya lo dije. El próximo gobierno, 2019-2024, lo formaremos, como dicen los muchachos, mix a mix. 50% mujeres talentosas, capaces y valientes, y 50% hombres, con un oleaje de juventud, todos con esas características, leales al pueblo, talentosos y valientes. Capaces. A ver, hablamos de Nayib Bukele, hablamos de tus competidores internos. No me diste tu opinión respecto al candidato de Arena, Carlos Calleja. Bueno, mira, ¿qué piensas? A mí en realidad, cuando tú vienes y te planteas frente al país con una aspiración presidencial, las opiniones no son sobre personas. A mí me parece que no es una buena forma de hacer política. No, el tema al final es qué proyecto representas. ¿Representas el proyecto de una economía de privilegios, o el retorno a ese pasado, o representas el proyecto de una economía incluyente para todos, de una economía social para la gente? Yo represento eso. No represento al neoliberalismo, ni tengo posiciones chiclosas en ese campo. Represento una visión de inclusión económica, pero no estoy de acuerdo que se regrese al pasado de la exclusión, ni mucho menos
a la economía de privilegios que sobrevivía y engordaba a costa de las regalías de gobierno y de los arreglos oscuros en el gobierno. Yo no represento eso, yo represento la lucha en contra de esas políticas depredadoras del Estado y depredadoras de la economía salvadoreña. Interesante, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos seguimos hablando de temas de país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. A ver, gracias nuevamente por estar con nosotros. Todavía me deja ese último planteamiento tuyo, Gerson, me deja un poco abierta a formularte otras preguntas. Tú hablas de, cuando haces el comparativo de que Arena ya tiene definida su candidatura y tú en algún momento planteas, bueno, eso es ofrecer más de lo mismo, que es el punto de honor que tiene que conocer la población para no retroceder y ver cómo de alguna manera defender los cambios que hasta este momento. A tu criterio, estos últimos dos gobiernos ¿han hecho bien las cosas? Digo, a tu criterio, o puedes, la verdad, sacar de manera muy sincera un mea culpa de las cosas que se han hecho mal. Te voy a citar un ejemplo. Consideran de que, que los últimos dos gobiernos han estado, desde luego, siendo afectados por el tema de la transparencia, el tema de la corrupción. Tenemos como partido, como gobierno, todavía cuestionado, señalado, al expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por ejemplo. Tienes cuestionamientos serios para dirigentes del partido, cuestionamientos para funcionarios del gobierno. ¿Qué piensas tú Bueno, pienso de lo siguiente, haciendo un enfoque de los dos gobiernos, creo que hay aspectos estructurales que tienen que ver con la vida de la gente, de los programas sociales y ciertos programas económicos que han sido importantes. Eso creo que hay que profundizar. Las conquistas sociales no se entregan, hay que defenderlas y profundizarlas. Hay otros aspectos que han sido buenos, pero han tenido insuficiencias. Esos hay que reformarlos. Y hay otros, o mejorarlos, y hay otros que todavía no se han emprendido o cosas que no estén bien. Ahí es ruptura. Entonces, profundización, reforma y ruptura es mi concepto. Creo que en el caso del tema de la transparencia, debo decirte lo siguiente. Primero, me siento satisfecho. Estamos claros. Sí. Tú eres un hombre bastante sí, pero te quiero probado decir, en eso. Me siento satisfecho. Al sector privado. Sí. Pero ¿qué ha pasado con otros dentro de la estructura? Pero vamos a ver. Me siento satisfecho que durante nuestros gobiernos es una conquista popular el que se haya aprobado la ley de transparencia que yo vengo luchando desde hace 15 años. Y eso es importante. Reconocerla. Fue el expresidente Mauricio Funes que también se aprobó en esa. Y ahora, gracias a eso, es que la población, hoy usted tiene derecho a ir a pedir información a cualquier institución del Estado o a cualquier municipalidad. Esa es una conquista ciudadana, no nos la dejemos arrebatar. Y en el ministerio, en lo que a mí corresponde, yo construí toda la primera etapa de un sistema nacional de integridad aplicado en el MOP, que incluía 3 o 4 puntas de lanza. Primero, eficiencia. Segundo, ética, probidad, transparencia y ataque a la corrupción. Eso hay que consolidarlo, no debe desmejorarse y se ha hecho un esfuerzo a nivel de gobierno en aspectos de transparencia, pero quiero decirle una cosa, la opacidad del mercado, no en general, de algunos en el mercado, y la opacidad en el Estado que viene de 200 años desde el Estado colonial, es dura de romper. Por consiguiente, hay que mantener eso como política de Estado. El próximo gobierno será el gobierno de la revolución de la transparencia. Todo al sol,
todo al sol. Y ¿No el temes, sol, no y el temes sol, que te golpee ese tema si tú resultas candidato presidencial? todo al sol, y el sol es la mirada De ciudadana. acuerdo, muy de acuerdo. ¿No temes que te golpee todos esos cuestionamientos de Vale, transparencia que pero- se le hacen a algunos dirigentes de tu partido? Pero te voy a contar algo. ¿El gobierno? Aquí, gracias a Dios, está funcionando la justicia, con su principio de presunción de inocencia, pero también con el principio de que todos debemos de ser medidos con la misma vara. Y como yo he dicho, o todos en el suelo o todos en la cama. Entonces, lo importante es consolidar la justicia, el principio de justicia. Te traslado una inquietud de ciertos sectores. Por ejemplo, la crítica a tu partido de haber promovido un asilo para el expresidente Funes en Nicaragua. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, mire, el partido no ha promovido ningún asilo que yo conozco. Eso es falso, de falsedad absoluta. El partido no ha tenido absolutamente nada que ver. Que haya sugerido, que haya, en algún momento lo dijo el secretario general públicamente en una entrevista, de haberle sugerido al expresidente buscar asilo en Nicaragua para evitar de alguna manera ser enjuiciado en el país, ¿no? Mire, que yo sepa, que yo ¿No lo conozca, ese tema nunca se discutió. ¿Qué piensas entonces? En el partido. ¿Qué piensas tú de esa situación del expresidente Funes? FMLN. Yo he escuchado que él ha pedido que se haga justicia, en el sentido de que lo que es verdad, Claro. lo que no es verdad, no es verdad. Y en lo que a mí corresponde, le quiero decir una cosa. Gerson Martínez, su servidor, está por la justicia, no importa a quién se le aplique, pero que sea verdadera justicia. Debo decirle, De ganar las primarias y la presidencia, ¿tú pedirías eliminar ese asilo a Nicaragua, por ejemplo? Hice esa pregunta también a Hugo, estoy en la obligación de hacértela. ¿Qué piensas? Pero esa no es una atribución del presidente de la República, eso tiene que ver con los órganos de justicia, y justamente quería decirle, yo he conversado cuando he tenido posibilidad con los operadores de justicia y siempre les he dicho, el juzgador tiene que ser como una plomada, que no se curve hacia ningún lado, como una plomada, que no le cargue los dados con saña a nadie y que tampoco se haga del ojo pacho. Como debo decirle, preocupan, por ejemplo, bueno, en este caso me parece, me expreso de la misma manera, pero de la misma manera me quiero expresar en el caso de la Diego de Holguín. A mí me parece, le voy a decir, indignante, que lo que allí se malogró fueron 93 millones de dólares en el Boulevard Diego de Holguín, 93 millones de dólares de la ciudadanía. Eso fue en el 2004. Administración de David Gutiérrez y del señor Nieto. Gobierno del expresidente Saca. Yo creo que Flores y Saca. Flores Saca. Allí van Pero los dos fueron enjuiciados. A Flores lo tienes ahora ya fallecido y tienes tienes a un presidente Saca también. No, pero lo que usted, pero lo que usted acaba de decir no es cierto, en el sentido de que de los 93 millones de la Diego de Holguín, quiero decir, es falso, de falsedad absoluta. El juicio ni siquiera ha comenzado, no se ha instruido, porque es un montón de estratagemas para prolongar el inicio del juicio. Hombre, ¿cómo es posible que aquí a Juan Pueblo, si se roba 4 gallinas o comete un delito, se le aplica justicia express? Y eso está bueno. Pero ¿por qué a los poderosos o a los que están, en este caso, apapachados por sectores del viejo poder de derecha, hombre, ¿por qué la justicia es tuerta y es lerda? No puede ser, son 93 millones de dólares. Y entonces, esa es la impunidad. Y yo vuelvo a decir, aquí, o todos en el suelo o todos en la cama. Ya no podemos volver a ese pasado donde el robamillones se iba a Miami o a donde sea, pero al hospital de la mujer. Ya no podemos volver a eso. Entonces, la justicia debe ser igual para todos. Ok, voy a una pausa, la última. Cuando regresemos, tema de la seguridad, ¿qué piensas tú? ¿Cómo analizas sistemáticamente el problema? ¿Y cuál es tu propuesta como precandidato? Porque si bien es cierto, es un tema de elección interna,
pero creo que es importante conocer qué piensas al respecto. Es correcto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos pocos minutos solo, quizás, y como teníamos días de no digamos, pautar una entrevista y poder de alguna manera desglosar todos los temas que hemos abordado, nos vamos a quedar pendientes para examinar otros rubros necesarios en este trayecto de participación de precandidaturas, conocerlo, como es el tema económico y otros aspectos ahí. Pero, a ver, ligeramente, el tema de la inseguridad en el país, el tema de la violencia, el tema de la criminalidad, sigue siendo un efecto per se que golpea no solo la base moral de la persona, de la familia, el llanto, el luto, sino que también toda la base de proyección económica del país. Hay quienes sostienen que este ha sido uno de los fracasos más grandes que tiene tu partido. ¿Qué piensas tú al respecto y cómo examinas este fenómeno? Lo examino de la siguiente manera y tengo propuestas. Primero, el tsunami de secuestros que existía durante el gobierno de Flores se ha reducido a la mínima expresión. Yo me recuerdo que ANEP había nombrado muchísimos abogados por el grave problema. Los homicidios, ahí hay una deuda pendiente, porque el gobierno del presidente Funes encontró un país que tenía entre 22 y 24 homicidios diarios. Se han reducido a 11, pero son insuficientes. El tema de los feminicidios es un tema que hay que detener. Y para eso propongo, tengo la idea en 4 niveles. Primero, en el nivel estructural, o sea, en el nivel sistémico, es la apuesta concentrada de la prevención, pero debe ser una apuesta concentrada de todo el Estado, todas las políticas públicas alineadas con eso, pero también un esfuerzo mucho más coordinado de país con el sector privado, con las municipalidades. Segundo, en la conducción. En la conducción creo que lo que veo yo en la policía hoy, hay al frente unos mandos que conocen su oficio. Sin embargo, yo creo que debe haber un fortalecimiento estratégico, logístico, operativo, de inteligencia, del mando de la policía. Y a nivel estratégico, a mí me parece que el desafío es recuperar comunidades para la gente. Hay que velar el sueño de la familia. No se trata solo de recuperar territorios en general, es recuperar comunidades para la vida de la gente. Y hay un cuarto elemento muy importante, y es que hay que continuar y blindar mucho más, esto es importante, blindar mucho más a la policía para prevenir e impedir cualquier penetración del crimen organizado, del narcotráfico y de las pandillas. Ese es el desafío, pero tiene que ver con otras políticas públicas, tiene que ver, por ejemplo, con la política de educación, que allí creo que el centro de la política de Estado, de todas, debe ser la apuesta al talento humano y a elevar las capacidades de toda la población. Y el poner en el centro el talento humano significa asegurar la inclusión de toda la niñez en la educación. Y por eso hay que mantener y ampliar estos programas sociales de apoyo hasta el bachillerato. Pero usted no puede dejar a su muchacho hasta el bachillerato. Por eso es que he venido luchando, quiero decir, desde los 14 años vengo luchando porque la única universidad pública que existe sea una universidad abierta, democratizada. Eso quiere decir gratis, gratuita, para todos los muchachos y muchachas que vienen de las escuelas públicas y que no pueden financiar una educación privada. Lo quiero repetir, los muchachos cuyas familias pueden financiar una educación en una universidad privada, enhorabuena, pero esos millares de señoritas y muchachos
que vienen de las escuelas públicas y que no pueden financiar una educación privada, entonces la Universidad del Salvador debe ser una universidad abierta. Así que yo le quiero mandar este mensaje a los muchachos de la universidad. Esa es mi causa. Y en el próximo gobierno, la principal medida va a ser declarar a la Universidad del Salvador una universidad abierta, gratuita para los jóvenes cuyas familias no pueden financiarse una educación privada. A ver, regreso un poco al factor principal, delincuencia. Un actor es el grupo pandilleriles y es un tema que no se puede también sacar de la agenda de los políticos y más aún cuando hay antecedentes de negociaciones de gobiernos y de partidos y de dirigentes. Ciertamente, sobre eso, si usted se recuerda, yo desde que estaba eso dejé clara mi posición y la dejé clara. ¿Tú no entrarías en una negociación con estos grupos delincuenciales? No es que nunca entré. No, tú por eso. Porque no estoy de acuerdo. Nunca entré. Es que es importante ser coherente en tu vida y su servidor es coherente. Si cuando inició las pandillas yo aprecié importante hacer cualquier esfuerzo para detener los homicidios, ¿verdad? Lo cual es importante, quiero decirlo, pero también advertí lo siguiente, Ernesto, que convertir a las cabezas del crimen en contraparte del Estado, en contraparte de diálogo, eso no es conveniente, es una manera de empoderarlos. Yo creo que se tiene que buscar otras formas. ¿Fue un error la tregua que en algún momento se plantó en la administración? Mire, yo creo que todo esfuerzo dirigido a reducir el crimen es legítimo. Lo que usted no puede hacer es convertir en contraparte del Estado a los cabecillas del crimen. Porque es una manera de empoderarlos. Ese error no lo puede cometer el Estado. Pero debo decirle, yo vi, por ejemplo, a muchos liderazgos cristianos, católicos, educativos, en ese gran esfuerzo para reducir. Ese es el camino. A ver, nosotros estamos desde luego muy atentos, el tiempo se nos fue, para poder seguir el curso que va a seguir la elección primaria. El 27 es la elección interna, bueno, ¿no? Ciertamente, el día 27 son las votaciones de toda la base de nuestro gran partido FMLN, que va a elegir a quien va a presidir el futuro gobierno de El Salvador. Bueno, vamos a estar atentos a seguir el curso de los acontecimientos que marcan este nuevo suceso, como también del resto de partidos políticos que obviamente ahí están a la mano, a la palestra de poder desarrollar estas elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de febrero del próximo año. Gerson, gracias por habernos acompañado. Muy bien, Ernesto, permítame saludar a toda la ciudadanía que nos ha escuchado, presentarle mis respetos y decirle su servidor siempre está abierto al diálogo, a las conversaciones para que saquemos el país adelante. Debo decirles que he comenzado a trabajar, como he trabajado siempre, los temas programáticos, todos los sectores del país, sociales, políticos, económicos, que tengan ideas del país que tenemos que edificar, por favor búsquennos, que nosotros trabajamos por el país y por la gente. Y a usted, Ernesto, muchísimas gracias y tenga buen día. Bueno, gracias, Gerson. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, los espero en radio, 6 de la tarde en 107.7 Fuego, estación también del grupo Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como él. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.